Hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Ted Blake. Bienvenido. Pues también es un privilegio, un lujo para mí poder estar aquí y hablar con vosotros, contigo en concreto. Es el director de Puertas Abiertas en España. Qué bien vivimos en España, ¿no? Los cristianos. Qué cómodo es estar en España, ¿verdad? Pues tenemos un gran privilegio de poder tener una Biblia en casa, poder abrirla sin problema alguno. Además, salir a la calle y abrir la Biblia y leerla en público es algo que podemos hacer sin darle ninguna importancia. Pero hay países, como hemos estado escuchando, como Afganistán, donde el mero hecho de poseer una Biblia es suficiente causa como para que se le considere cristiano y por lo tanto se le ejecuta por el hecho de ser cristiano. Y esto es una realidad que ocurre. Estamos hablando de 50 países que están en un nivel muy alto o extremo de persecución, donde hay muchísimas dificultades para las personas. Muchas veces hablamos de la cuestión de la violencia, y la violencia sí es una cuestión que afecta a muchas de las personas. El asesinato, el secuestro, encarcelamiento, opresión y todo ese tipo de cosas. Pero hay otro aspecto a la persecución que no es tan visible, no es tan ruidoso, pero es igual o más efectivo que la violencia, y es la exclusión social, las dificultades que se le pone a la vida de los cristianos en su vida diaria por el hecho de ser cristianos. Hay cristianos que cuando quieren ir al médico no se les permite ir al médico porque son cristianos. Ahora con el tema del COVID y personas que han perdido su puesto de trabajo y ya no tenían comida, en el reparto de alimentos ellos eran excluidos porque eran cristianos y les decían que tu Dios te dé de comer. Y entonces este tipo de exclusión social tiene un impacto muy grande porque es un impacto que es diario, es constante y además afecta todos los ámbitos de la vida. Sí. No sé si nos pueden poner el mapa, porque sí, y si nos lo podéis ampliar un poquito más, pero bueno, se ve bastante claro el núcleo mayor de los países, porque bueno, son los 50, luego podríamos hablar del resto, sí, de 200 y algún países que hay en el mundo. Sí. Después de los 50 en el ranking sigue habiendo... Hay 26 países que también tienen un nivel alto de persecución que no han podido entrar en los 50 primeros, porque solamente hay espacio para 50. Eso es, pero hemos visto ahí claramente en el mapa cómo es esa... yo recuerdo que antiguamente teníamos como tema de oración la ventana 2040, era, ¿no? 1040. 1040, y cómo ese lugar sigue siendo el núcleo tremendo de la persecución de los cristianos. A lo mejor es que hemos orado poco, ¿no? O que nuestra preocupación no ha sido demasiado grande con respecto a esa situación real, espiritual de esos países, ¿no? No sé si es una cuestión de falta de oración, si es una cuestión de resistencia espiritual de parte de los que están en el país. Lo que sí es verdad es que una gran parte de la presencia en esos países es una mayoría musulmana que se resiste de una forma férrea a la conversión de las personas de su ciudadanía a la fe cristiana. Cualquier abandono del Islam es considerado como una apostasía, y en muchos de estos países la apostasía se castiga con la pena de muerte. Entonces es evidente que la conversión al cristianismo en estos países es muy, muy difícil. Claro. Y sin embargo, la Iglesia en esos países, a pesar de todo, tiene una salud espiritual importante, ¿no? Sí, es una de las diferencias entre vivir como cristiano en España y vivir como cristiano, por ejemplo, en Afganistán.
Yo vivo en España y para ejercer mi fe cristiana, pues yo no corro ningún peligro y no tengo prácticamente ninguna dificultad. Sí tengo dificultades en lo que son las tentaciones que nos rodean en la vida, la tentación de relajarme y tomarme las cosas con demasiada calma, pero el problema al que se enfrentan los cristianos en sitios como Afganistán es que su vida corre en peligro si son descubiertos como cristianos. Por lo tanto, dependen de Dios para todo. Y como dependen de Dios para todo, tienen que vivir esa fe con una intensidad que no nos es exigido a nosotros en España vivir con esa misma intensidad la fe cristiana. Y por eso, en muchos casos, pues ellos tienen esa cercanía con Dios. Y de hecho, una hermana de Corea del Norte nos dice precisamente eso. Dice, a lo mejor vosotros pensáis que la persecución a la que estoy sometida es una maldición, pero yo os digo que es una bendición porque de esa manera me acerco más a Dios. Y entonces esta es la realidad de los cristianos que viven en ese contexto. Yo ayer estaba, bueno, en base a tu visita, estaba mirando cosas y decía, qué vergüenza las tonterías en las que a veces estamos involucrados en España, cuando hay una realidad en otros lugares, y qué bueno sería que aprovechemos la bonanza en la que vivimos para tener una vida espiritual mejor, ¿no? Yo recuerdo hace unos años también con Puertas Abiertas, el testimonio en Nigeria, ¿no? Concretamente en Nigeria, bueno, que la problemática es quizá un poquito más suave, pero es la misma. Pues está entre los más extremos también. Sí, por eso, no estaba entre los 5 que hemos visto, pero está enseguida después. Sí. Y hermanos allí que nos decían, no oréis por nosotros para salir del lugar o para... No, orar por nosotros para que tengamos la gracia y la valentía de seguir siendo sal y luz en el lugar donde estamos, ¿no? Sí. A veces no entendemos los propósitos de Dios, pero lo cierto es que allí donde ha habido persecución, la Iglesia empezó con persecución. Bueno, el propio Jesús fue perseguido y fue aniquilado, aunque no pudieron con él, porque él es el dador de la vida y resucitó al tercer día, ¿no? Pero la Iglesia sufrió persecución desde que es Iglesia. Sí. Hasta que se hizo la Iglesia oficial en el Imperio Romano, en el siglo IV, hubo estadios de persecución constantes, ¿no? Sí. Entonces era por el Imperio Romano, por el propio judaísmo, que ocurrió lo mismo que decías del Islam, que cómo podemos permitir que haya personas que dejen nuestra fe para abrazar otra diferente. No entienden que el cristianismo no es un sistema religioso, sino que es un sistema de relación personal con Dios mucho más perfecta en ese aspecto, ¿no? Y asimilan el cristianismo a un sistema religioso más, ¿no? A veces por culpa del propio cristianismo, que también se ha asimilado, ¿no? Pero según hablabas, ¿no? de los musulmanes, nos están vendiendo un sistema musulmán que es abierto, que es tolerante, que es permisivo. No sé, porque en países que están más por debajo, yo estoy pensando, tenemos Marruecos aquí al lado, Argelia, ha salido Libia, pero lo demás en toda la costa mediterránea, los países son básicamente musulmanes, ¿no? ¿Cómo está la situación en esos países? Hay un poco de variedad. Egipto este año ha descendido en su nivel de persecución, principalmente porque han ocurrido menos incidencias de violencia contra los cristianos.
pero en todo lo que es la franja norte de África, todos los países que lindan con el Mediterráneo, son países de mayoría musulmana, por lo tanto también son países que tienen cierta hostilidad hacia el cristianismo. Marruecos quizás sea uno de los países dentro de esa franja que tenga el índice menor de hostilidad hacia el cristianismo. He visto que hay lugares donde se puede reunir como cristianos, y ahora que lo estoy pensando, quizás Egipto sea, aunque tiene un índice mayor de persecución, pero también tiene una presencia mayor de cristianismo. Marruecos es un país donde permite la presencia de, sobre todo, la Iglesia Católica. En Egipto hay iglesias, y hay alguna iglesia bastante grande. Hay una en todo el centro del Cairo, con más de 1000 personas que asisten todos los domingos. Ellos se reúnen los sábados porque es el día que sería como el domingo para nosotros. Y entonces, en ese sentido, pues quizás en Egipto hay una presencia mayor de cristianismo, que se calcula que es un 10% de la población, y teniendo en cuenta que hubo un tiempo en que casi el 100% de los habitantes de Egipto eran cristianos, y luego por la conquista del Islam pues se redujo al 10%. En Marruecos pues tenemos una presencia muy pequeña de cristianismo, y luego los que son convertidos del Islam a la fe cristiana pues son personas que sufren una oposición bastante severa. Nosotros en nuestro ministerio conocemos el tema de Marruecos. Ahora mismo no estamos, porque por 2 veces hemos sido expulsados de alguna manera del país, y es que la presión, aunque oficialmente hay una apariencia de permisividad, realmente es muy complicado. Por ejemplo, si vas a Túnez o Argelia, la cosa es más tranquila, ¿no? Aunque también en Túnez tuvimos que cerrar por esa presión que se ejerce, sobre todo a nivel social de los propios familiares, como decías, que son los que tienen que asumir la desgracia de tener un cristiano en su familia, y muchas veces son los propios ejecutores, ¿no? Exactamente. Y esta es una de las realidades. Argelia es un país donde hay un cierto nivel de apertura, pero tampoco es una apertura tan grande. Estamos hablando de que se ha luchado mucho por que se reconozca lo que sería el equivalente a FEREDE en España, pues en Argelia, y todavía no se ha reconocido oficialmente. Y luego también volvemos otra vez al tema del COVID. Por el tema del COVID cerraron las iglesias para que no hubiera ese contagio de la enfermedad, pero luego cuando ya abren las mezquitas, abren los centros comerciales, no dan permiso para abrir las iglesias. Y siguen clausuradas las iglesias a pesar de que otras entidades sí han abierto. Y esto es una de esas claras evidencias de la discriminación contra los cristianos. Sí, me llamó especialmente la atención al analizar el listado de países, que hay 3 países latinoamericanos, ¿no? Porque estábamos hablando, bueno, tanto los musulmanes como India con el hinduismo, y Bután y tal con el budismo. Budismo y tal, ¿no? Puede ser más comprensible en ese aspecto, pero dices 3 países, bueno, Cuba por su realidad política, imagino que será el problema principal. Es curioso que Rusia, que ha sido la panacea del comunismo, el cristianismo es más o menos tolerado, ¿no? Es decir, no es de los países donde hay más conflicto por ser cristiano, porque hay una religión fuerte que es los ortodoxos, ¿no? Pero Cuba, digo, vale, entiendo.
China, supercomunista también, y sin embargo la Iglesia tiene su posibilidad de ir funcionando, ¿no? Aunque hay persecución. Pero luego está Colombia y México, me llamaban mucho la atención, ¿no? Esos dos países. Sí, nosotros cuando hacemos un estudio del país, lo que sí hacemos es diferenciar zonas geográficas en cuanto a dónde están los cristianos y luego también diferentes grupos de cristianos, porque están las iglesias tradicionales, lo que llamaríamos pues la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y algunas de las otras denominaciones tradicionales históricas. Y luego está la iglesia evangélica o más independiente. Y luego están los cristianos que van a un país de fuera y viven en ese país, y los que son convertidos de la religión mayoritaria a la fe cristiana. Entonces, eso serían las 4 categorías de cristianos. En países como Colombia y México, el tema de los extranjeros pues no tiene tanta importancia. Y el de los conversos, en algunos casos sí tendría alguna implicación, y ahora me explico con eso. Y luego la parte principal es el tema de la geografía. En las grandes ciudades hay una gran libertad. Yo he estado en Bogotá, claro, he estado con una iglesia de más de 1000 miembros, he participado en un culto, no ha habido ningún problema alguno. He andado por toda Bogotá, he visitado diferentes organizaciones y no hay ningún problema. El tema es cuando uno se adentra en la parte más rural del país, y hay 2 elementos. Por un lado, y esto es lo que iba a decir antes, de la conversión. En Colombia, el gobierno ha creado unas zonas que pertenecen a las tribus indígenas de Colombia. Y entonces a ellos se les ha permitido tener sus propias leyes. Y ellos han establecido que las conversiones de su religión tradicional está prohibida a convertirse al cristianismo, a la fe cristiana. Por lo tanto, los cristianos convertidos, desde de los indígenas, se encuentran en una situación de exclusión social porque no permiten esa conversión. Pero hay otro elemento, y ese otro elemento tiene que ver con el crimen organizado. Los carteles de la droga pues aprovechan todo lo que es la zona rural para el cultivo de drogas, y luego participación antiguamente era lo de la guerrilla, pues ahora es el tema del crimen organizado. Sí. Y tiene que ver también con algún aspecto de tipo maoísta, ¿no? Por ejemplo en Perú con Sendero Luminoso, pero en Colombia también hay de ese tipo de organizaciones dentro de las guerrillas que tienen un trasfondo comunista de ese tipo, ¿no? Que también actúan ahí, ¿no? Sí, todo eso va vinculado, y el hecho es el cristianismo. El mensaje del Evangelio de Cristo es el mensaje de la libertad y de que no tenemos que ser esclavos de esta ideología, de aquella ideología, o esclavos de tal acciones. Y entonces esa libertad hace que se enfrente al intento de obligar a las personas a entrar dentro de una forma de actuar. Y este es el tema de que pone nerviosos a los que controlan las cosas por medio de el crimen organizado. Y por lo tanto, si empieza a haber un cristiano que predica y que tiene éxito ayudando a personas a conocer a Cristo, inmediatamente van a por él y quieren eliminarlo para que su negocio no se dañe. Claro. Dentro porque en México creo que sí ha habido algún conflicto de transferencia de cristianos de una fe a otra y persecución. Bueno, ha habido en España, ha habido en Europa con la Reforma y después también en los países reformados de aquellos que han ido más allá, es decir, luteranos persiguiendo a
a las nuevas fees que se fueron generando. Sí. Dentro del propio cristianismo hay persecución a los cristianos. Lamentablemente es una realidad, lo hemos vivido en España durante 500 años, gracias a Dios eso no existe ya, aquí en España, pero hay países donde sí hay esa situación, y México tiene una parte, también está en las zonas más rurales de México, y tiene que ver con ese sincretismo que también se ha mezclado con el catolicismo y unas prácticas que están involucradas con ciertos rituales y cosas que requieren o un licor especial o un animal especial que solo lo cultiva una persona en concreto y que es un gran negocio para esa persona. Claro. Y entonces los que se niegan a participar en esos rituales pues también son perseguidos por no participar en aquello, pero también es una cuestión económica que está implicado en ello. Al estilo de Éfeso, ¿no? Sí. Con la Diana de Éfeso. Exactamente. Y los constructores, fabricantes de templetes, ¿no? Seguimos, es que el ser humano no cambia mucho. De todos modos, ¿qué es lo que veis vosotros en cuanto a la persecución bueno, todas estas presiones que hay contra el cristianismo? ¿Va creciendo o va disminuyendo? La persecución va creciendo constantemente. Hace 10 años, cuando yo empecé a dirigir la oficina de España, hablábamos de 100 millones de cristianos que se enfrentaban a niveles altos de persecución. Hoy estamos hablando de 360 millones. O sea, es casi 4 veces más de población que se enfrenta a niveles altos como mínimo de persecución. Pero no es solamente eso, no es solamente la extensión de la persecución, sino que también es la intensidad de la persecución. Porque hace 10 años había solo un país, que era Corea del Norte, en el nivel de persecución extrema. Ahora estamos hablando de 11 países que están en el nivel de persecución extrema. Y esto nos indica de que la persecución ha crecido, se ha intensificado de una forma muy grande. Y estábamos hablando antes de que hay 76 países que tienen un mínimo de 41 puntos, que es el punto de inicio de lo que nosotros llamamos la persecución alta. Aquí estamos hablando, en cuanto a lo de los puntos, ponemos una puntuación en 5 ámbitos de la vida y luego el área de la violencia. O sea, estamos hablando de que si las personas tienen la libertad en su vida personal de tener una relación con Dios, y luego si las personas en su familia tienen la libertad de educar a sus hijos como ellos quieren, según la fe cristiana, y hay algunos sitios donde esto está totalmente prohibido o es totalmente desaconsejado porque ya está empezando a pasar en España incluso, ¿no? Sí, sí, hay elementos de ello. Luego está la parte en la vida social. Si la sociedad permite que haya elementos o visibilidad de la fe cristiana. Luego está la parte de la relación con la vida nacional, o sea, las leyes del país permiten el cristianismo o no lo permiten. Y luego lo último sería la esfera de la vida eclesial. Se puede tener un lugar de cultos, se puede formar a pastores, cosas de ese tipo, pues son las cosas que estamos evaluando en cada país. Y por último, la violencia afecta todos los ámbitos de la vida. Y entonces cada uno de esos ámbitos recibe una puntuación de 16,67 puntos, o sea, 100 dividido entre 6, pues sale así. Y la suma de esas 6 categorías nos da la puntuación total del país. Pues desde 41 puntos en adelante se considera que es un nivel alto de persecución. Es decir, 1/3 de los países del mundo, más o menos, ¿no? Sí, sí, hay unos 200 y pico países, pues 76 países tienen un índice de 41 puntos o más.
Y este año hemos sumado un país más a esa lista. El año pasado eran 75, este año 76. Y cada vez es más difícil entrar en los 50 primeros. Cada vez el índice es mayor. Y esto nos está indicando que realmente la situación está complicándose cada vez más. Con lo cual, yo suelo decir, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, termina diciendo que la Iglesia clama pidiéndole a Dios que venga ya. Maranatá, ven ya. Sí. Porque la situación se vuelve muy complicada. De hecho, dice la palabra que esos días se acortarán porque si no nadie sería salvo, ¿no? Es decir, que hay... es decir, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Es decir, porque la cristianofobia va creciendo de una forma evidente. Alguien podría decir, bueno, ha subido el número de perseguidos porque también ha crecido el número de creyentes, ¿no? Sí. Ya, pero es que estamos hablando de casi cuatriplicar la realidad en 10 años. En 10 años. Y si hay, pues, ¿cuántos cristianos se puede calcular que hay en el mundo? 2.000 millones o así puede ser. Sería, sí, porque estamos hablando de que un cristiano de cada 7 sufre o se enfrenta a niveles altos como mínimo de persecución. Digo como mínimo porque hay nivel alto, muy alto o extremo. Sí, sí, entonces, sí. 1 de cada 7, entonces 360 por 7 daría casi los 2.200 millones aproximadamente. Sí, y bueno, pues no sé qué es más bienaventurado o mejor, estar fuera de la lista o estar dentro de los 7, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Cada año Puertas Abiertas ha organizado unas jornadas de oración, normalmente el mes de noviembre. Sí. Claro, llevamos 2 años que no se ha podido hacer de la misma manera, ¿no? Pero claro, la pandemia ha propiciado que aumente la presión también en estos aspectos, como bien estabas comentando, ¿no? Y yo estoy pensando en qué podemos hacer los cristianos aburguesados de España con respecto a cómo podemos ayudar a Open Door, a Puertas Abiertas y a las personas que están en los lugares, o cómo estáis ya de alguna forma ayudando a estas personas que están pasando estas dificultades, ¿no? Sí, alguien dijo una vez, no hay 2 tipos de cristianos, unos que están sufriendo persecución y otros que están de vacaciones. Y otra persona dice, todos los cristianos somos llamados a ser discípulos. Y el discipulado quiere decir entregar la vida por Cristo. O sea, Cristo dio su vida por nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que dar nuestra vida por Cristo. Eso es lo que es ser cristiano. Entonces, ¿qué podemos hacer como cristianos? Pues lo primero es, como dice el apóstol Pablo, entregar nuestras vidas en sacrificio vivo a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que me comprometo con la necesidad de mis hermanos en la fe. El apóstol Pablo hablaba de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo de Cristo, solo hay uno. Y por lo tanto, cuando un miembro del cuerpo sufre, el otro sufre con él. Por lo tanto, lo que debemos hacer es identificarnos con el dolor de nuestros hermanos que sufren persecución, orar por ellos. Pero si tenemos la oportunidad de hacer algo, además de orar por ellos, hacer ese algo. Y a veces, en muchos casos, los que vivimos en países como España, tenemos recursos que nuestros hermanos en la fe en estos países, debido al hecho de su persecución, no tienen acceso a esos recursos. Hay cristianos que no tienen acceso a una Biblia. Nosotros podemos hacer que ellos tengan acceso a esa Biblia. Hay cristianos que no tienen acceso a un buen puesto de trabajo porque no tienen acceso a una buena formación.
pues nosotros podemos hacer posible que ellos reciban esa formación para que luego puedan acceder a un puesto de trabajo. Y así una serie de cosas que se pueden hacer, pero todo eso cuesta dinero. Y si nosotros no ponemos de nuestro dinero para que eso se lleve a cabo, pues no se puede llevar a cabo. El Ministerio de Puertas Abiertas se financia casi exclusivamente de donativos de personas que se identifican con la Iglesia que sufre persecución. Dicen, yo me identifico y yo doy de lo que yo tengo para que ellos tengan lo que ellos necesitan. Y entonces todos participamos en esa parte económica, pero también la parte de la oración. Y no quiero minimizar la importancia de la oración, porque creo que el hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas a nivel mundial, lo dijo muy bien. Si nosotros entendiésemos el poder que tiene la oración, dedicaríamos mucho más tiempo a la oración de lo que hacemos, porque entonces veríamos la mano de Dios obrar con una fuerza inaudita. Y nosotros podemos tocar vidas de personas que están muy lejos de nosotros por medio de la oración. Y por eso es muy importante que estemos informados de cómo orar. Y nosotros publicamos una lista de temas de oración para que cada día se pueda estar orando por algo concreto. En muchos casos son nombres de personas que viven una circunstancia concreta, que tienen una necesidad concreta, y podemos orar por ellos para que esa necesidad sea cubierta. Y podemos identificarnos con su dolor y participar con ellos en su dolor y ayudar a que Dios haga su obra, porque Dios actúa en respuesta a la oración. Si no oramos, Dios no actúa. ¿Y cómo cualquier persona que nos está viendo, escuchando, puede acceder a esa información? Puede visitar a nuestra página web, puertasabiertas.org. Y allí encontrará una información en qué hacer. Pincha allí y puede ver las cosas que puede hacer. Y también, si quiere orar por la Iglesia perseguida, pues habrá allí una información para apuntarse a recibir nuestra revista que enviamos cada 2 meses. Y en la revista viene un calendario de 2 meses con un tema diferente para cada día, y así podrá estar orando por la Iglesia perseguida. Y luego también pues viene todo tipo de información, viene todo lo que es la información de la lista mundial de la persecución. Cada país viene especificado con un poco de trasfondo del país y cómo se vive la persecución en ese lugar. Y entonces también todo eso está allí para que el que quiera saber más, pues pueda saber lo que necesite saber. Y a veces a mí me llegan algunas alertas de oración a través de un hermano al cual vosotros le transmitís, ¿no? ¿Hay algún sistema así automatizado de transmisión de alertas? Porque alguien puede decir, oye, yo me inscribo en este lugar y me llega la alerta diariamente de lo que tengo que orar. Yo creo que eso es lo más cómodo para alguien, ¿no? Porque sí, meterte en una página y ver y tener una lista de 2 meses, pues muchas veces se queda el tema en el aire, ¿no? Sí, enviamos, tenemos un envío por WhatsApp y otro por Telegram, para que las personas que quieran recibir la información diaria del tema de oración de ese día, lo pueden recibir directamente en su teléfono cada día. Y es simplemente entrar y apuntarse para recibir la alerta diaria. Luego tenemos una alerta semanal que enviamos por email, y puedes recibir eso por email. Hay otro email que se envía mensualmente, que tiene que ver con información actual, o también con la publicación de la revista, que pueden descargarla de la página web y demás. Entonces, lo que sí es verdad es que lo que vemos es que para la mayoría de la gente les resulta muy práctico tener la revista en papel. Ajá. Esto, tener algo palpable y poder ponerlo junto con la Biblia y usarlo a diario. Eso es todavía la generación, ¿cómo es? La generación premilenial, ¿no?
los millennials y todos esos dicen, no, a mí déjame papeles, yo quiero alertas electrónicas. Sí. Tiene su realidad, pero lo que sí vemos es que las personas responden muy bien a esto del papel, aunque estén muy informatizados ya. Podemos ver que el papel también tiene su importancia y por eso queremos invertir en eso. Y luego, no sé, hay algunas organizaciones, no sé si Puertas Abiertas actúa de esa manera también, que cuando hay un conflicto concreto envían cartas a embajadas, correos electrónicos, pum, 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 y hacen presión con referencia a personas concretas. No sé si esto también lo estáis haciendo vosotros. Hay ocasiones en las que sí hacemos alguna cosa pública. Muchas veces hacemos cosas de una forma más privada. El tema de la persecución de los cristianos tiene sus elementos que hace que tengamos que andar con mucho cuidado de cómo hacemos las cosas, porque lo que no queremos es llamar la atención sobre una situación para que luego esa situación en ese país empeore. Claro. Luego, por otro lado, a veces, al tratar con las autoridades y permitirles hacer un cambio de comportamiento sin hacerlo público, les ayuda a mantener una imagen positiva. Entonces, al hacer una defensa de los derechos de los cristianos de una forma privada, ellos pueden cambiar una política y no tener que manifestar públicamente que estaban haciendo alguna cosa que no era adecuada. Entonces, no siempre tenemos campañas públicas, pero de vez en cuando sí tenemos, y en algunas ocasiones la hemos tenido y hemos recogido firmas. Hubo una ocasión donde se intentó en las Naciones Unidas pasar una norma en contra de la blasfemia. Y viendo cómo se usa ese tipo de cosas, eso sería como un arma en manos de ciertas organizaciones y ciertas religiones para aumentar todavía más la persecución contra los cristianos. Y por eso recogimos firmas y conseguimos casi 1 millón de firmas para decir que lo que es mejor es proteger la defensa de la libertad religiosa y no tanto impedir la blasfemia. Sabemos que Jesús fue condenado a muerte por blasfemia y muchos cristianos hoy en día también son condenados a muerte precisamente por esta misma acusación de ser blasfemos. Sí. Luego, toda organización necesita personas que estén involucradas, ¿no? Si alguien está queriendo participar en Open Door, ¿cómo puede acceder? Pues mira, tenemos en nuestra página web también diferentes opciones de cómo puedes colaborar con nosotros como voluntario. Hay algunas cosas que se pueden hacer. Uno es ser el representante de Puertas Abiertas dentro de tu iglesia local. Esa persona nosotros lo llamamos embajador. Eres embajador de Puertas Abiertas dentro de la iglesia. Pero también hay otra opción que es, siempre buscamos personas que el pastor dé su bendición a que esa persona lo haga, pero es una persona que sale de su iglesia y va a otra iglesia a hablar de Puertas Abiertas, y esa persona la consideramos nuestro portavoz y nos ayuda a visitar otras iglesias y dar a conocer la realidad de la persecución. No hemos conseguido visitar todas las iglesias que hay en España, y es uno de nuestros objetivos, es poder estar presentes en cada iglesia en España y ayudar a que los cristianos allí sepan que la persecución es una realidad a día de hoy, y que no solamente es una realidad, sino que va en aumento. Y luego pues hay cosas como diseñador gráfico, como traductor del inglés. Toda nuestra información viene en inglés y tenemos que traducirlo al español. Y entonces esta es otra de las cosas que sí necesitamos colaboradores que nos ayuden, y puede haber alguna otra cosa más, pero estas son las cosas principales. Ajá.
Entonces, a través de la página web se puede conectar con vosotros para ofrecerse, ¿no? Sí, quizá exactamente. Hay alguien que el Señor está tocando y dices, oye, ¿cómo puedo ayudar? Luego, el funcionamiento a nivel internacional, la información y estas actividades que realizáis, imagino que hay personas que están participando también de forma exterior, es decir, como misioneros en este tipo de áreas, ¿no? Trabajamos mucho con la iglesia local. Entonces, y es una de las cuestiones que realmente nos ha dado una fuerza significativa. Estamos en contacto con los cristianos que viven en todos los países. Y en la mayoría de los casos no enviamos misioneros allí. Trabajamos con los cristianos que ya están. Y lo que hacemos es desarrollar programas que resuelven o proveen ayuda en las necesidades que tienen los cristianos locales. Ellos nos dicen, necesitamos esto, pues entonces le proveemos herramientas para que puedan desarrollar esas cosas. En muchos de los casos, una de las necesidades más grandes ahora mismo es el área del discipulado. Y entonces hemos desarrollado un material de discipulado para que los cristianos puedan desarrollar ese discipulado dentro de su contexto. Teniendo en cuenta que hay algunos países donde Dios se está moviendo con un poder extraordinario y hay un gran número de personas que son musulmanes que se están convirtiendo y necesitan esa formación para crecer en la fe. Uno que se cría en un contexto musulmán pues no conoce la Biblia, no sabe cómo estudiar la Biblia, no entiende ese contexto, entonces necesita una serie de formación, de ayuda para crecer y conocer la Biblia y saber cómo estudiarla y saber cómo entenderla. Y luego contextualizado con su cultura propia, ¿no? Todo eso, sí. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo. Hay otros lugares donde las personas no saben leer, pues hay que darles una clase de alfabetización antes de entregarles una Biblia. Y cosas de ese tipo. A nivel político, no sé si los estados, las embajadas, o hay posibilidad de entrar, es decir, porque alguien puede decir, oye, pues yo tengo contacto a nivel político y puedo, no sé, introducir a los políticos en la realidad de esta problemática, ¿no? Es una de las cosas que realmente estamos trabajando cada vez más. No lo hemos hecho tanto y de hace 2 o 3 años para acá estamos teniendo un giro en esa dirección de buscar influir en el ámbito político para que desde los países en Occidente donde se respeta la libertad religiosa todavía, se ayude a que se respete la libertad religiosa en otros lugares. Y entonces esa es una de las cosas que sí estamos trabajando. En España no lo tenemos muy desarrollado y estamos dando pasitos de bebé en este momento, y si hay alguien que tiene algún conocimiento y quiere aportar esa ayuda, pues puede ponerse en contacto conmigo y podemos ir desarrollando eso. Lo que decías desde el principio, es decir, un cuerpo, una sola iglesia, que el que tiene una opción, una posibilidad en algún área, porque quizá ese sería otro punto. Imagínate el embajador de España en cualquiera de estos 50 o 76 países que pueda abogar en favor, sí, porque alguien le dio la información que quizá él no tiene, ¿no?, con respecto a estos temas, ¿no? Exactamente. Qué bueno sería. En algunas ocasiones pues hay unas visitas oficiales a algún país, y si pudiéramos darles una información especial acerca de la situación de los cristianos en ese país, pues cuando vayan para hacer un acuerdo comercial, pueden por lo menos mencionar la situación y decir, pues mira, tenéis que dar unos pasos. Sí, estamos preocupados por este tema, ¿no? Sí, y nos gustaría ver algún cambio a favor de la libertad religiosa en el país. Y entonces si hay alguna apertura, pues entonces eso sería
ese paso positivo. Es tremendo que ahora mismo que ha habido la Supercopa de España en un país musulmán, el Real Madrid y el Barcelona han tenido que quitar las señales de la cruz que tienen en sus escudos para poder jugar allá. Es decir, el Barcelona, que tiene una cruz así grande en uno de tal, y el Real Madrid, la crucecita encima de la corona, los han tenido que quitar porque si no, no podían jugar ahí. Y han tragado. Es decir, muchas veces desde el occidente se va hacia atrás en lugar de hacia adelante. Porque voy a decir, mire, si ustedes no nos aceptan como somos, nos vamos a otro sitio. Pero es tremendo que muchas veces somos nosotros los que nos echamos para atrás en lugar de tener esa acción de batalla espiritual, por lo menos de batalla cultural, para que no nos quiten de en medio. Se nos acaba el tiempo y no quería terminar sin una oración, ¿no? Tú dices la importancia de la oración, pero yo creo que ahora mismo es más importante el despertar del pueblo cristiano hacia este tipo de situaciones que el hecho, que el Señor te guíe en la oración, pero yo creo que es importante. Te pido por favor que podamos orar un momento, ¿no? Padre, te damos muchas gracias por oportunidades como esta para dar a conocer la realidad de la persecución de los cristianos en muchos lugares del mundo. Es posible que haya personas que estén escuchando o viendo este programa y que no hayan oído nunca antes la realidad de la persecución. Y mi petición es que estas personas no se queden con simplemente escuchar la información, sino que den un paso más y tomen una decisión de que van a comprometerse con sus hermanos en la fe que viven la persecución y que actúen en consecuencia. Y también quiero pedir que tú nos ayudes a transmitir esta información al mayor número de personas posibles, para que esta realidad sea una realidad conocida, no una realidad desconocida, que la sociedad en general en España y en otros muchos países desconoce completamente la realidad de la persecución, y por eso también pedimos que tú nos ayudes a crear esa conciencia y que se tomen medidas. Y como hemos estado viendo con esto del partido de fútbol, de que en lugar de ceder ante otros, pues también ir en avance de la libertad religiosa, de que se respete lo que nosotros igualmente respetamos en países como en España, pues que se respete en otros países, y que así también pueda haber esa igualdad y ese respeto de los unos por los otros. Pedimos que tú guíes. No sabemos hasta qué punto puede haber un cambio, un giro, y que el índice de persecución, en lugar de seguir creciendo como está haciendo en estos últimos 10 años, dé un giro y empiece a descender. Sabemos que Jesús nos dijo que si le persiguieron a él, pues también nos perseguirán a nosotros. La Biblia dice que si uno quiere vivir una vida santa, sufrirá persecución. Pedimos que tú guíes para que nosotros realmente tomemos la decisión de entregar nuestras vidas a ti y que vivamos ese discipulado real y que hagamos lo que es nuestra parte en la edificación de tu reino. Y nos ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Tremendo. Bueno, recordar la página web, puertasabiertas.org. Por favor, entrar, comprometeros en participar, porque la mejor forma de que la luz se manifieste es que el pueblo de Dios esté unido, ¿no? Las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, las puertas del Hades no van a poder, pero Dios permite todas estas cosas para que la Iglesia realmente se despierte, ¿verdad? Sí. Qué bueno que
haya ese despertar, y que una España que está adormecida, donde hay tan poco creyente, tan poca persona que realmente vive el Evangelio, este tipo de cosas nos puedan llevar a un despertar real, ¿no? Y que cada uno, en la medida en que pueda, ayude a que las cosas cambien. Es decir, salgamos de la situación de confort, de aburguesamiento en la Iglesia, y vivamos. Oramos también por Ted y por su trabajo, por Open Door y tantas personas que están ahí involucradas, y pedimos a Dios gracias. Y gracias por estar con nosotros en este programa, que el Señor os bendiga y os ayude a seguir con vuestra labor. Ánimo y adelante. Pues muchas gracias. Y gracias a ustedes por participar con nosotros en este programa. Deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, a sus trabajos, a sus familias. Que Dios les bendiga.